Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos da de volver a reunirnos para aprender un poco más de las escrituras que dejaste, oh Señor, como guía nuestro para nosotros continuar hacia el camino de la perfección. Señor, exaltamos tu nombre, damos gloria y honra. Reconocemos que tú eres Dios, que tú eres bueno, que tú eres maravilloso. Reconocemos que tú mereces gloria, honra, honor. Reconocemos, oh Dios mío, que sin ti no somos ni queremos ser nada. Señor amado, gracias te damos por este momento, Señor, que lo has preparado para que nosotros disfrutemos del conocimiento. Señor, tu palabra dice, Pablo hablando, que hay un espíritu de revelación, pero también hay uno que es de ciencia. Y entendemos, oh Dios, que con estos estudios tratamos de aprender más de ti, Señor Jesús, para ser más excelentes en el reino de los cielos aquí en la tierra. Recibe gloria y honra, oh Dios del cielo. Recibe toda la alabanza. Nos rendimos delante de tu presencia en esta hora, que sabemos que a través de esta plataforma también podemos sentirla, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Toma, Dios mío, nuestra mente y nuestro corazón y sigue en control de ellas. Abre nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, Señor, para poder interactuar, aprender. Llévate todo lo que quiera interrumpir, Señor Jesús, la comunicación en medio de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Muy bien. Sería bueno iniciar haciendo un recuento de la clase que dimos la semana pasada, ¿verdad? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? Jairo, lo puedes escribir ahí en el chat mientras alguno de tus compañeros lo dice aquí en el Zoom de manera audible. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención la semana pasada? Si hubo algo que lo sorprendió, ¿verdad? ¿De qué hablamos? ¿De qué tratamos? Para entonces, en base a eso, seguir avanzando el día de hoy. Yo necesito saber si están los demás ahí, aparte de Jairo, que tiene un pequeño problemita con el micrófono y él va a escribir por el chat. Pero ¿y los demás? Julio Daniel, Melvin Santana, Mariel Guerrero, la persona que se llama iPhone. Bueno, yo sé que la persona no se llama iPhone, pero sí utiliza un iPhone. Si me están escuchando ustedes, necesito yo también escucharlo. Sí, estamos conectados. Excelente, Julio Daniel. Entonces, Mervin también está conectado. Andamos juntos. ¿quién? Mervin Daniel. Ah, están conectados, pero no están en clase porque estoy haciendo una pregunta y no me responden. Sí, pero tenemos que dar el teléfono abierto ahora. No logré entenderle. Hay un pequeño feedback, parece que está muy cerca de... No, lo que eso es que Mervin y yo andamos juntos y estamos conectados los dos de manera individual. Ah, ok. Creo que eso es raro. Amén, Dios bendiga. Oh, gloria a Dios, milagro del cielo. No, lo que tuve que cambiar de dispositivo. Ah, ok, ok. Sí. Excelente, ¿no? Qué bueno que ya puede hablar, porque yo sola sí. Dice Alexandra, Dios bendiga, amén. Pastor Alexandra, amén. Jairo, cuéntanos. El pelbatón, creo que fue, si no me equivoco, algo así, una figura de la que estuvimos tratando, no la había escuchado, que es la alteración en la sintaxis de la palabra. Me llamó la atención porque no había escuchado esa figura. Y también estuve analizando, por ejemplo, las Biblias modernas hacen eso mucho. Entonces, esa figura se pierde, encuentro en la Biblia moderna, porque tratan de acomodar como el orden de las palabras para darle
un mayor entendimiento al lector moderno. Me imagino que Entonces, me imagino que cuando dices la Biblia moderna te refieres a una versión dinámica, porque Biblia es solo una, ¿eh? exactamente. Ok. Sí, me refiero. Es por la costumbre. Sí, no, estamos curtidos, como dicen por ahí, aunque nos bañamos. Sí, sí. Continúe. Exactamente. Las versiones modernas que acomodan, o sea, cambian como la sintaxis de la palabra al idioma español, porque no es la misma en el idioma hebreo y griego. Entonces, al ello hacer eso, entiendo que se pierde esa figura y otras más. Ok. Se pierde mucho en la traducción. Sí, recuerden que los modismos, ¿verdad? Ellos nos permiten eso, pero también no todo es, como dirían por ahí, color de rosa, porque hay frases que, ¿verdad? No se pudieron traducir de otro idioma. Imagínense un poco más lo que son las versiones más dinámicas, más actuales. Todavía se le iba a hacer un poquito más difícil todavía el poder escribir la idea central o la idea principal que quiso decir el autor. Realmente, eso es así. Pastor Alexandra, ¿algún concepto que la semana pasada compartimos, si usted le llamó la atención, o qué fue lo que más se le quedó en la mente, en la cabeza, que pueda ayudarnos en esa parte y decirnos qué recuerda de la clase anterior? Amén, Dios le bendiga. ¿Cómo están todos? Yo sé que están bien. Amén, amén. Bueno, realmente todas las informaciones que fueron impartidas son importantes porque, como le dije al principio, uno siempre aprende cosas nuevas. En la clase que tuvimos, el único término que yo había escuchado era la elipsis, y los demás términos en realidad no me había detenido a estudiarlos, ni analizarlos, ni tampoco lo había escuchado así de repente, o que digamos seguidamente, sino que ese día fue que pude entender eh, algunos versículos como lo que se socializaron, y, y lo que fue también comprender, mejor dicho, en cuáles citas bíblicas uno puede encontrar esos términos a la luz de la palabra, para así tener una mejor comprensión de lo que son las Sagradas Escrituras en un caso determinado que uno vaya a estudiar un tema o una clase, más o menos, algo así. Pero en realidad no puedo decir este me llamó la atención ni aquel, porque para mí realmente después que lo vi son importantes. Eso yo puedo decir. Muy bien, Mariel. Tenía la mano levantada. Bueno, Mariel parece que me pareció ver la mano de ella levantada. Pero bien, entonces, hoy es nuestro segundo encuentro de esta materia, modismos hebreos, y vamos a continuar tratando otros tipos de modismos, pero antes, ¿verdad? Esto que ven aquí en pantalla es lo que vamos a tratar el día de hoy, la programación de la clase. Antes de pasar allá, hicieron todas sus tareas de parear los conceptos, ¿verdad? Amén, amén. Me imagino que fue bien sencillo, entonces podemos hacer un ejercicio ahora mismo, como dirían por ahí, en vivo. Jairo, ¿qué significa comer más que un remordimiento? O sea, eso es un modismo, claro, del lenguaje español. Pero ahí tenemos problema porque yo ese no lo había escuchado. Para mí ese hebreo. El segundo sí, de viento en popa. O sea, el segundo es cuando las cosas van bien. Las cosas van de viento en popa, van bien. Pero el primero no, ese yo no lo había escuchado. Bien, tenía el micrófono silenciado porque había una guaguita de esas que son bien bendecidas con las bocinas.
Entonces, ay, entonces saben lo que es de viento en popa, pero comer más que un remordimiento. Cuando la gente dice, déjame ver, ¿alguien sabe a qué se refiere la gente cuando dice que come más que un remordimiento? Si no, yo le aporto. Ah, ok, ok. Comer más. Bueno, ok. Ajá. Bueno, ya yo la di, está bien, yo dije una. Asumiendo a lo que dice ahí, maestra, comer más que un remordimiento es como el otro dicho modismo de que tiene buen diente. ¿Qué tiene? Como dicen, tiene buen diente. Le gusta el Exactamente. maillé. Exactamente, le gusta el manché. Le gusta darle a la cuchara. Y dice, muchacho, pero tú comes más que un remordimiento. Exacto. O que tiene buen estómago, también dicen. O si no, de que También. tú tienes una solitaria en esa barriga. Ah, ese es muy dominicano. Ok. Pastor Alexandra, da más vuelta que un perro para echarse. Sí, es como cuando tú le dices a alguien que da muchas vueltas o que se entretiene mucho para hacer las cosas. Por ejemplo, yo a mis estudiantes en el curso, cuando duran mucho para hacer una clase, perdiendo mucho el tiempo, yo siempre le digo y después me río, termina rápido, muchacho, que tú lo que te hay amarrando la chiva y no acaba. Ay, él no me entiende, que yo lo que le quiero dejar dicho es que está perdiendo mucho el tiempo y no hace lo que tiene que hacer a tiempo. Entonces, cuando dice da más vueltas que un perro para echarse, puede ser para dormirse, para acostarse o algo así. Exactamente. Otro que dice aquí, vamos a ver quién está conectado, que pueda. José Morales, ir al grano. Dios le bendiga a todos. Mil disculpas que no estuve con ustedes la semana pasada. Hizo falta. Sí, por asuntos laborales también. Pero aquí estamos. Ir al grano, esa está buena y es bien sencilla. Eso es que vaya al punto, que me diga lo que tienes que decirme, que hagas lo que tenga que hacer sin ningún tipo de rodeo. Es decir, que va muy de la mano con que da más vueltas que un perro para echarse. Correcto. Esa viene siendo lo contrario. Aquí no se baraja, aquí tiene que accionar de una vez. Vamos al grano, que ya uno Sí. sabe que no hay chance ni para respirar, porque se Sí. van a concentrar en lo que tengan que hacer o decir. Muy bien. Y como aquí no hay nadie calvo, que yo sepa, hasta donde yo sé, tomar el pelo, ¿verdad? Como un relajo con los calvos. Pero es más cuando tienen a uno, le dicen a uno, me tomaste el pelo, como que lo toman como uno cree que es tonto o que uno no se ha dado cuenta de las cosas. Muy bien, excelente. Esto era solamente para adentrarnos en la clase. Yo les puse una la semana pasada para parear. Algunos ya me lo han enviado, otros no. Pero haga ejercicio. Yo sé que en algunos usted hasta se va a ir riendo mientras lo llena. Muy bien, mis amados. En esta plantilla está muy, como le gusta, la gente que le gusta comer, muy suculenta. Fíjense, yo coloqué unos textos aquí en pantalla para que conforme yo le pregunte, usted me diga, usted va a leer el texto y me va a decir cuál es la figura literaria que se identifica en el texto o que usted puede identificar en ese texto. Sí, para que las neuronas, ¿verdad? Nuestro cerebro empiece y empiece a recordar todos los conceptos de las figuras literarias, porque es un poco parecido a cuando nos dan un examen de selección múltiple. Hay que saberse toda la respuesta para uno poder seleccionar la palabra correcta. Hay que saberse las demás. Lo único es que aquí yo no les voy a dar la selección múltiple, sino el texto para que usted identifique cuál es la figura literaria que ve ahí o que usted identifica. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Dije, pero Dios mío, ¿cómo fue que trajeron a esta profe el día de hoy? Eso para que el cerebro, ¿verdad? Nos ayude y podamos entender. Génesis 24:12 dice, y dijo, oh Jehová Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy
buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. ¿Cuál es la figura literaria? Pueden levantar la mano. En este texto. ¿Cuál es? ¿Cuál es la trabajamos la semana pasada? Todos estos textos, lo vimos la semana pasada, no los textos, la figura literaria que contienen el texto. Las figuras son importantes y hay que tratar de memorizar, saber cuándo hay una figura literaria y cuándo hay otra, porque se nos hace más fácil la comprensión del texto. Y es más fácil cuando lo conocemos de memoria a cuando tenemos que buscar otros escritos, ¿verdad? Para auxiliarnos y entenderla. Bien. Le voy a dejar esta pantalla y hágale captura, que al final, bueno, no quiero decirlo, quiero que lo identifiquen. Al final de la clase lo vamos a volver a preguntar. ¿Qué les parece? Y ahí ustedes la tienen en captura y la van analizando. La primera, para ayudarles y tomen la idea, es una anáfora. Recuerden que en esta figura literaria lo que se hace es que hay una repetición de una palabra, de una frase o de un verso o de una oración en el texto. Y aquí dice, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham. Y al final vuelve y termina y dice, con mi señor Abraham. Se da también esta figura literaria en el Salmo 136, que es poético, pero también se considera que se da esta figura, que sé que ustedes lo recuerdan. A ver, el que dice, porque para siempre es tu misericordia. Y luego dice otra oración y vuelve, porque para siempre es tu misericordia. ¿Lo recuerdan? Amén, sí. Siempre Amén, termina amén. ahí con esa frase, el salmo completo. Ahí hay una anáfora, es poesía, ¿verdad? Pero hay una anáfora porque se repite varias veces la misma frase. Puede ser una frase, una palabra que se repita constantemente. Por ejemplo, cuando hay versos que empiezan, oh, el sermón del monte, ahí hay muchas bienaventuranzas, todos empiezan, bienaventurado aquel que hizo esto y aquello, bienaventurado aquel que lo otro y lo otro, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ello es, bienaventurado, ahí está, bien. Pero bien, mientras el cerebro de nosotros nos va, ¿verdad?, arrojando luces de cuáles son las figuras literarias que están escondidas en estos textos que la maestra ha buscado, ¿verdad?, y ha colocado. Vamos a seguir entonces con la siguiente plantilla. ¿Por qué son necesarios los modismos? Hay algo que se llama abismo del lenguaje. Y aquí traté de colocar un concepto bien claro para que entendamos qué es un abismo del lenguaje. Porque, como sabemos, la Biblia fue escrita en otros idiomas, como tratamos la semana pasada, idiomas orientales, no occidentales. Entonces, estos idiomas tienen una escritura particular, tienen ciertas características que se dan en el idioma, tienen modismo del idioma, porque los modismos que vimos al principio eran modismos del lenguaje español, igual que los modismos que le enviamos para parear son del español. Me hubiese gustado ponerle en griego, pero preferí usar el español. Entonces, como cada idioma tiene su particularidad y su forma de escribirlo y sus propias expresiones, ¿verdad? Y la estructura es totalmente diferente al otro y muy diferente el occidental del oriental. O sea, nosotros de alguna manera tenemos una dependencia
de quienes son eruditos y quienes han estudiado esos idiomas a mayor profundidad que nosotros, porque nosotros podemos dedicarnos a estudiar algún idioma, pero quizás en un grado que estemos haciendo y nos impartan esa materia, puede que nos vaya muy bien, pero a menos que nos dediquemos a estudiar esa materia, fácilmente luego se nos olvida. Se nos olvida y puedo decirlo por mi propia experiencia, no hace tanto, hace como poquito antes de diciembre, yo di la materia griego en el doctorado y créanme que me fue súper bien, me aprendí el vocabulario bien y leía fluido, pero ahora mismo yo veo una palabra en griego y no lo voy a decir tan rápido, sino más bien que voy a tratar de identificar primero la letra, qué es cada letra, qué significa cada símbolo, para poder leerlo. Entonces, aquellos que han estudiado el idioma poco más profundo que nosotros y que han intentado traducirlo, nosotros dependemos de esa traducción de las escrituras a nuestra lengua. Y ahí entran los modismos porque como hay frases que no se pudieron traducir de aquel idioma o de aquella lengua, ellos lo que hicieron fue interpretar lo que leían en el momento para adecuarlo al idioma español, para que nosotros podamos entenderlo y entender, en cierto modo, el sentido de lo que quieren expresar. Por eso es que la Biblia, en los 66 libros, habla de un mismo tema, aunque lo veamos de forma diferente y cada autor le da su impronta y cada autor trata de explicar el mismo plan de salvación de forma diferente. Bueno, eso es lo que pasa. Por eso esto se llama abismo del lenguaje, esa transición que se debe hacer de un idioma a otro, tomando en cuenta su estructura, su forma de escribirse, y aquí surgen los modismos. Nosotros dependemos de ellos porque ninguno estuvimos allá, ni fuimos inspirados. Bien, continuamos. Entramos en el modismo de tiempo. ¿Alguno de ustedes nos puede compartir leyéndonos esta plantilla de modismo de tiempo? ¿Quién puede leer? Amén. Adelante. Modismos de tiempo. La eternidad. Los hebreos usaban términos como eterno, eternidad, para siempre, perpetuo, pero en ambos sentidos, tanto literal como limitadamente y a veces con ambos sentidos a la vez. Se usa literal en Éxodo 3:15. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Pero en sentido limitado se observa como en Éxodo 12:14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante todas vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Sería posible celebrar ese día histórico solemnemente mientras que la ley de Moisés estuviera en vigor? La palabra perpetuo en este texto tiene el significado limitado, ya que hablaba únicamente de un periodo de tiempo y no de algo infinito. Fracciones del día. Para los judíos, cualquier fracción de las horas era contada legalmente como un día completo. Por esto, la expresión al tercer día significa lo mismo que después de 3 días. Amén. Amén. ¿Le quedó claro, Jairo, lo que es el modismo de tiempo? ¿Me lo puede decir en sus palabras? Sí, claro que va a depender del contexto. A veces se utiliza de una manera literal, a veces simbólica. A veces se usa, aunque se usa la palabra eterno, pero lleva limitaciones. En el caso que estuvimos viendo, como en el caso de la ley, por ejemplo, las fiestas solemnes eran, y el mismo sábado debía de guardarse a perpetuidad, pero era algo limitado porque se refería a perpetuidad, perdón, durante el tiempo que durara, por ejemplo, la dispensación, en este caso la ley.
Excelente. Muy bien. Hay tres líneas, por así decirlo, porque no siempre se expresa la línea del tiempo que es exactamente, como bien Jairo leyó. Está la parte eterna, lo temporal, y hay texto en que hay una fusión de ambos. En el texto que está en pantalla, ahí vemos que habla de la eternidad, pero realmente eso no es perpetuo, porque esas leyes fueron en un momento determinado, ¿verdad? Y para una ocasión, y hay cosas de esas que ya ni siquiera la estamos practicando. Dice que debemos de hacerlo por todas las generaciones, y hay cosas que no lo estamos haciendo en esta generación. Por estatuto perpetuo no lo estamos celebrando, o sea, no estamos celebrando nosotros los occidentales esas fiestas que se celebraban allá. No tenemos ese día histórico. Aquí entra lo que es un modismo de tiempo, que es importante identificarlo en las escrituras. ¿Por qué? Porque a veces no topamos con algo y entonces lo malinterpretamos y sacamos el texto del contexto en que se dio, ¿verdad? Y entonces nos afecta con la explicación del texto, porque no logramos identificar de que esa frase, ese texto, esa enseñanza, esa corrección era para un tiempo temporal. No quiere decir que sea así todo el tiempo, ni que Dios en este tiempo está haciendo lo mismo. Un concepto que se utiliza mucho es la eternidad, porque los hebreos utilizaban esa frase refiriéndose a lo perpetuo, a lo que era de siempre. Sabemos que eterno solo es Dios. Ya nosotros seremos seres perpetuos, pero eterno, lo que concierne al concepto eterno como tal, solo le pertenece a Dios. Esta cita de Génesis 3:22, me gustaría que lo leamos, lo leyéramos. No podemos, cuando estemos analizando un texto, no podemos tomarlo todo literal ni todo real. Tenemos que buscar como un equilibrio y auxiliarnos de otros escritos para ver realmente en qué tiempo se está dando, si ese pasaje todavía es continuo o si es discontinuo. Entonces, el modismo de tiempo, que tiene ese rejuego, por así decirlo, hay en algunos textos que convergen lo que es eterno por lo temporal. Y hay textos que lo dicen los dos. Dígame, pastora. No, para leer el versículo. Claro que sí, léalo. Dice así: la eternidad, los hebreos usaban los términos eternidad, eterno, para siempre, perpetuo, etcétera, en dos sentidos, literalmente y limitadamente, y a veces con los dos sentidos juntos. Perfecto. ¿Tiene su Biblia cerca, amada? Dígame. Su Biblia, ¿usted la tiene cerca? Sí, señora. Busque Génesis capítulo 3, verso 22, para que veamos que en este texto convergen los dos tiempos, el eterno y lo temporal. 3:22 dice: y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Somos nosotros igual que Dios? ¿Conocemos tanto el bien y el mal como expresa este texto? Jamás. Si conociésemos el mal en su totalidad, muchas cosas dejaríamos de hacer. O también si conociésemos el bien por completo, pero aquí el Señor se está refiriendo como si nosotros somos en la eternidad tal cual como Él. Y dice, espérate, no sea que este alargue su mano y tome también del árbol de la vida. ¿Pero de cuál vida? ¿De cuál? ¿De la vida espiritual para ser perpetuo? De la que en un momento, ¿verdad?, del pecado se desligó el hombre cuando falló. ¿De cuál árbol de la vida? ¿A qué se refería con el árbol de la vida?
a esta parte. Dice, a que viva para siempre. Y ya cuando se escribe este texto, sabemos que ya el hombre había desobedecido. Y su etapa de vida había sido interrumpida por el pecado. Aunque fue creado para la perpetuidad, quizás para no ver muerte, en este texto dice, espérate, que no coma del árbol de la vida y se haga eterno. Porque sabemos que el concepto eterno tiene que ver con algo que no tiene principio. Entonces él dice que viva para siempre, que nunca vea la muerte. Entonces es importante, ¿verdad? Escudriñar ahí. ¿A qué se refería el autor? En que viva para siempre. Que no vea muerte física, que no vea muerte espiritual. O sea, ¿qué parte? El antropomorfismo. Este es un modismo bastante utilizado en las escrituras y que se nos hace fácil comprenderlo. En algún momento lo hemos tocado o se ha tocado en alguna materia, quizás en algún nivel que usted haya dado. ¿Quién puede leerla, por favor? Amén. El antropomorfismo, esta palabra está compuesta de dos voces griegas, antropos hombre y morfes forma. Juntas las palabras significan en la forma de hombre. Este modismo consiste en hablar de Dios usando palabras propias solo para el hombre. Dios es espíritu y como ese espíritu no tiene un cuerpo ni miembros corporales, porque es un ser infinito, no puede tener ninguna limitación humana. Al hablar de Dios como si fuera hombre, los escritores usan este modismo. Ejemplo, en Salmo 32:8 habla de los ojos del Señor. Generalmente se usa esta forma para detonar actos de Dios a través de experiencias humanas. Bien, yo entiendo que está bien clarito. Hay varios tipos de antropomorfismo. De hecho, nuestro hermano Jairo la próxima semana nos va a dar cátedra full de lo que son otras figuras, otros modismos. El antropomorfismo, ¿verdad? Darle figura del cuerpo, órganos del cuerpo humano al hombre. ¿Para qué? Para que el mismo ser humano pueda entender el mensaje. Porque realmente Dios es espíritu, como acaba de leer nuestro hermano Melvin. El antropomorfismo le da órganos humanos al Señor. Existe el antropopatismo, que lo vamos a conocer la próxima semana, poco más amplio, que es cuando se le da sentimiento a Dios. Dios se airó y vio Dios, se quilló Dios. No, ese es algo muy dominicano. Pero Dios se le da es amor, sentimiento, Dios es se amor. enoja, lloró, se arrepintió. Está el zoomorfismo, que Jairo, mire, la próxima semana va a estar fuerte este asunto. Nos va a dar cátedra, que es cuando el zoomorfismo, como su palabra lo indica, delante, de animales, se le da ciertas partes del animal a Dios, ¿verdad? Para darnos a entender algo. Por ejemplo, hay textos que dicen que Cristo es el león rugiente. Pero sabemos que él no es un león. Pero para que entendamos como la violencia, la fuerza. Hay otros que dicen, bajo tus alas estarás seguro, como si fuese una gallina, ¿verdad? Porque el león es guapo, pero también a Dios se le da unos matices de gallina, porque dice como, Salmo dice, como bajo tus alas estaré seguro. Pero esa parte la vamos a desglosar la próxima semana. La elipsis. ¿Alguien que por favor lo lea? Amén. Yo le ayudo ahí. La elipsis. Adelante. Existe cuando el texto no expresa algún pensamiento con toda exactitud de acuerdo con las reglas de la gramática. En tales casos es necesario que el lector supla algunas palabras, aumentando o cambiando la forma gramatical de la frase para hacerla comprensible. En Hechos 18:6 dice Pablo, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza.
yo limpio. El sentido es claro. Quiere decir yo estoy limpio o yo no me hago responsable. La elipsis. Una elipsis existe cuando el texto no expresa algún pensamiento con toda exactitud de acuerdo con las reglas de la gramática. En tales casos es necesario que el lector supla algunas palabras, aumentando o cambiando la forma gramatical de la frase para hacerla rezar correctamente según las reglas de nuestra gramática. Muy bien, gracias. En sus propias palabras, ¿qué entiende usted que dice ahí que es la elipsis? O si le llega un texto a la mente referente a lo que es la elipsis. Es un texto que no expresa con exactitud la idea. O sea, que se vuela las reglas gramaticales o que juega, vamos a decir, con las reglas gramaticales. Es como, por ejemplo, cuando en una canción, para que rime la frase que se quiere decir, el artista, ¿verdad? Hace algunas inflexiones que sabemos que en la verdad de la pronunciación de esa palabra no es así que se dice, pero que para hacerla rimar y para hacerla que tenga como un sentido la canción, la expresan así. Puede ser que le pongan un acento donde no va, le den una fuerza a la frase donde no realmente no la lleva y nosotros no la expresamos con facilidad así, hablando ni escribiendo, no lo hacemos así, pero el autor, por ejemplo, el cantante Marco Antonio Solís, el Buki, él hace mucho uso, si fuera, ¿verdad? Poniéndole un ejemplo que sea fácil de digerir. Él hace mucho uso de saltarse las reglas gramaticales y hace inflexiones y pone tilde donde no va y corta la palabra o la pronuncia de manera incorrecta para que la canción rime, para que la canción suene como va o como él quiere que lleve el mensaje. ¿Me da a entender? Amén. O sea, son omisiones de palabras o letras. Sí. Por eso es que se dice que no sigue las reglas gramaticales, porque os quita. Por eso es que Pablo habla en una parte, dice, la letra mata. ¿A quién? ¿Qué es lo que mata? El espíritu vivifica. Sabemos que en gramática la letra no mata nada, realmente. Pero esto es lo que es la elipsis, es la omisión de una frase, puede ser de un verbo sustantivo, puede ser de una frase corta que le extraen al verso completo. En Romanos 3:23 me parece que hay una. Iba a decir que leyeran Hechos 18:6, que ahí hay una también. Lea Romanos para identificar. Bueno, que dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En la primera parte tenemos todos, en la segunda parte no aparece todos, no se omite todos, pero no se altera el mensaje. Se entiende que los que serán destituidos de la gloria de Dios son todos. Ok, leemos entonces Hechos 18:6 para que podamos identificarlo. Muy bien el texto que mencionó nuestro hermano Jairo. En Hechos 18:6 dice de la siguiente manera: pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Aquí va. Desde ahora me iré a los gentiles. ¿Cómo se va a ir limpio si usted dijo que la sangre sea vertida en sus propias cabezas? Eso es Pablo dándole un mensaje a la gente cuando estaba en Corinto. Hay algo que es importante en el Nuevo Testamento y que quiero resaltar aquí en cuanto tiene que ver con el idioma griego
y los pensamientos, porque es que estamos tratando al momento de profundizar en las escrituras con el querer y el quetit del autor, lo que escribió, lo que quiso decir y lo que al fin, lo que escribió y lo que tenía en su pensamiento al momento de escribir. O sea, hay varios elementos que convergen ahí que hace como, ¿qué escribió? ¿Qué tenía en la mente? Porque posiblemente tenía algo en el pensamiento hebreo, pero no fue lo que plasmó al final de cuento cuando hacen la transición del idioma. Entonces, en el pensamiento hebreo, los modismos son métodos, ¿verdad? Hebreos de comparación que se van haciendo para adoptarlo de manera frecuente. La Biblia está llena de modismos, por eso yo le puse la semana pasada, yo le dije que buscaran dos textos, ¿verdad? O dos historias donde se den modismos, podían estar del Antiguo Testamento o del Nuevo. ¿Recuerdan esa tarea? Dos historias o frases donde se den los modismos que tratamos la semana pasada, que eran el modismo de filiación, que hablamos también del modismo de las figuras literarias, se lo mencioné ahora, pero hablamos de los otros 3 modismos porque son 6. ¿Alguien buscó esa tarea? Solo pedí dos citas o que me mencionen 2 historias donde se den parte de los 3 primeros modismos que hablamos la semana pasada. Pastor Alexandra, ¿buscó algo de eso? Usted dice de lo que usted dijo que le enviaran al correo o cuáles son los que usted está diciendo. Los 3 primeros que tratamos la semana pasada, ¿verdad? Porque son 6 modismos. La elipsis, el antropomorfismo y el modismo de tiempo lo estamos tratando hoy. La semana pasada hablábamos del modismo de filiación. ¿Recuerdan? Sí. Entonces yo le dije, bueno, creo que lo tengo aquí en una plantilla. Miren ahí, buscar 3 modismos en el Antiguo Testamento con su cita bíblica. Lo absoluto por lo relativo por lo absoluto y modismo de filiación. Recuerdan, lo único que en esa plantilla era que iban a parear los conceptos de la derecha con lo de la izquierda, iban a buscar 3 modismos de lo relativo por lo absoluto por lo relativo y el de filiación. ¿O se le pasó esa? No, yo hice esa que usted pasó ahora en el cuaderno, que tengo que Ajá. tirarle la foto y enviársela. Y también hice la que había que enviarle al correo, que se la mandé ahorita al correo. Ah, pues yo creo que pensé que era la otra, la del correo. Ok, dígame Pero una esa no, historia. esa no. Dígame una historia en la Biblia que hable donde se vea el modismo de filiación. Creo que la semana pasada mencionamos algunos ejemplos. O de lo relativo por lo absoluto o lo absoluto por lo relativo. Bueno, ahí está la historia de Jesús y Zaqueo. También está... ¿Qué identifica en la historia de Jesús y Zaqueo? ¿Cuál modismo? Bueno, cuando esta parte que dice, cuando dice que subió al árbol sicómoro y esa parte, o si no mal recuerdo. En esta historia no se identifican. Pero Okay. yo no Ajá. recuerdo bien cómo dice textualmente la historia, pero creo que hay uno de filiación que Jesús llama a Zaqueo hijo de Dios, me parece. Ahí sí. Porque sabemos que no era hijo de él. Ahí está el modismo de filiación. Si era esa parte que se refería a usted, Pastor Alexandra, ahí sí. Pero no en la parte de la historia donde está el árbol sicómoro. Ahí no se da el modismo. Ninguno de los 3. Pero en la parte que dicen que Zaqueo era hijo de Dios, sí. Igual hay en el Antiguo Testamento Isaac, que luego su padre también utilizó la misma estrategia de decir que su esposa era su hija. Le hago esto porque es importante que lo podamos identificar con facilidad. Sí, cuando Jesús dice también, cuando dice también
Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Sí, 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 muy bien. Sí, también esa parte ahí. Bien. Los tipos que nos arrojan un poco más de luz y nos ayudan a entender más lo que son esos modismos, porque hay modismos. En el Nuevo Testamento se dan tipos y en el Antiguo se llaman modismos, pero en el Nuevo Testamento es otra clase de lo que es lenguaje figurado, los tipos. Y entre los tipos hay niveles de interpretación judía. Está lo que se conoce como el Pardes, lo que es la tipología en el Derash. Por ejemplo, en Mateo, que lo vamos a ver ahora, diferentes tipos. En Mateo hay un Derash en la historia de la matanza de los niños. Esa matanza, ese episodio, esa historia, ¿dónde está? En el Nuevo Testamento, ¿verdad? En Mateo. Pero ¿cuál es es una tipología, pero cuál es la referencia que está en el Antiguo de ese evento? Amén, amén. Ahí está. Dale, Melvin, dale. Dale, Melvin. ¿Me escucha, maestra? Sí, Jairo, bendición, hermano. Amén, amén. Sí, no, la correlación que hay con esa matanza es la persecución de los niños también cuando Moisés en el Antiguo Testamento. Muy bien. Ok, muy bien. La siguiente plantilla vamos a aparecer diferentes tipos de modismos y quiero que vayan asociándolo porque esto de tipo, yo sé que ustedes lo han tratado, con alguna historia. Los tipos en el Nuevo Testamento, otra clase de lenguaje figurado que siempre hace referencia a un evento o a un personaje o a una acción en el Antiguo Testamento. Personas, lugares, objetos que son tipos, eventos, instituciones, hasta figuras, son figuras o tipos de esa realidad que se vive en el Nuevo Testamento. Recuerden que el antiguo pacto es sombra de lo que iba a venir. Y por eso cuando estamos investigando algo siempre tenemos que buscar como un asiento en el Nuevo Testamento, de eso que vimos en el antiguo. Y aquí entran los tipos. Hay otro tipo que pudiésemos mencionar, pero vamos a ver. Fíjense, todos los tipos diferentes que hay. Personajes. Hay un personaje que no es el que está en la pantalla, claro está. ¿Verdad? Un personaje que es tipo de otro. Oh, Melquisedec, tipo de Jesucristo. ¿Quién? Melquisedec. ¿Por qué? Se compara con Cristo en el Nuevo Testamento, dice que no, o sea, no tuvo, sin padre, sin madre, dice el autor de Hebreo, y hace una comparación con Cristo allí. El ministerio de Melquisedec, sacerdote y rey para siempre, igual que Cristo. ¿Me escuché? Sí, claro. Excelente. Se está refiriendo cuando dice, y tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Exacto. Muy bien. El arca de Noé, un objeto como tipo. ¿Qué simboliza el arca? Porque es un tipo. Vamos a ver otro que no sea Jairo. Bueno, maestra. Bueno. Perdón, que no levanté la mano. Debí de levantar la mano y esperar mi turno. Pero bueno. Una tipología o un simbolismo, como usted dice. Sí, sí. El arca de Noé es un tipo, pero de objeto. Sí, según las escrituras, tiene la simbología de la salvación. O sea, de las personas que se van a salvar, porque fue con un objetivo y un propósito que Dios mandó a Noé a preparar el arca. Entonces, asimismo, con un objetivo y con un propósito, él mandó a Jesús
para que muera por nosotros y nosotros seamos salvos, pero realmente no todos vamos a ser salvos según la palabra de Dios, sino aquellos que hemos confesado a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Es mi entender. Si no es así, entonces ustedes me ayudan o me enseñan, cualquiera de las dos, que yo estoy dispuesta a aprender. Esa es la actitud, de estar dispuesto a aprender. Pero ciertamente el arca de Noé es tipo de Cristo, porque verdad, todo el que entraba al arca se salvaba. O sea, no se enfoquen en que nada más entraron 6 y que Jehová seleccionó a Noé con su familia. No. Sino que el que entraba en el arca iba a ser salvo. El que se quedara fuera del arca, pues se iba a perder. Igual pasa en estos tiempos. El que viene a Cristo alcanza salvación, como dice Juan 3:17. Pero el que no viene, bueno, pues ya se condenó, ya ha sido condenado. Él no vino a condenar a nadie, pero si usted no acude al llamado, ¿verdad? Humanamente, esa parte humana, porque no vamos a entrar en discrepancia ni en discusión de la soberanía de Dios, ni lo que está marcado para salvación, no, porque eso solo le compete a él. Pero eso es así. De hecho, Melvin, hay el símbolo que ustedes usan en los recetarios. Ahí hay una tipología. Es en relación a un evento. Mire aquí que dice evento o acontecimientos tipológicos. A ver si Melvin lo asocia rápido. ¿Quién conoce? ¿Ustedes conocen el símbolo de la medicina? De la medicina. Ajá. Perdón que me la interrumpí. Dígame, ¿qué es lo que tiene el símbolo? Sí, el símbolo de la medicina prácticamente tiene aquel evento que pasó cuando en el Antiguo Testamento se tomó la serpiente de bronce para que todo aquel que la mirara fuese sanado de la mordedura de aquellas serpientes venenosas. Entonces, la medicina tomó prácticamente ese mismo símbolo y lo adaptó para este tiempo. Exactamente. Entonces, el mirarla a la serpiente, dígame usted, colocada en un asta, de lejos, porque si fuese por lo menos que usted estuviera de cerca, era mirarla. Sabemos que aquí tiene que ver la fe, con que la gente miraba a la serpiente, la necesidad y todo eso. Pero se usa en medicina como símbolo de curar, de sanar, porque la serpiente sanaba al que había sido mordido y el que no miraba, ya ustedes saben, conocemos el evento tipológico que la persona, ¿verdad? Pues fallecía. Este otro tipo que dice los tipos incluyen los profetas, los sacerdotes, rey, libertador y juez. El ofrecimiento del cordero por Abel. ¿Dónde está la tipología aquí? A ver, ¿quién me cuenta? Que me diga, oh, maestra, pero ese evento que se dio ahí, esa acción que pasó ahí, ¿es la misma que pasa en el Nuevo Testamento o es la que pasó con fulano de tal y se dio así asado? Bueno, yo creo que podríamos compararlo con el sacrificio de Jesús en la cruz, que la Biblia dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces viene siendo una tipología de lo que hizo ver en aquel entonces. ¿No me escuchó? Sí, sí, Daniel, así es. La única diferencia, ¿verdad? Que entonces en Isaac, Dios no permitió que lo mataran, pero ciertamente él es el cordero perfecto, el sacrificio perfecto. Por eso es que en algún momento se deja ya de hacer sacrificios de animales, de todo eso, y Dios nos pide ahora que sacrifiquemos el cuerpo vivo. Pero Jesús, era Jesús e Isaac. Isaac es tipo en cuanto a personaje de Cristo. Él fue ofrecido como el cordero y Jesús es el cordero perfecto. Muy bien, así es como lo dice Daniel, tal cual. Hay otros tipos de animales. Le mencioné ahorita que él es un león rugiente.
La Pascua, esto para el animal, para simbolizar que defiende a sus hijos de una forma u otra, lo hace. Hay instituciones como Pascua, como la Pascua, que sirven de tipología. Los eventos escatológicos, algunos ya estaban registrados en el Antiguo Testamento. Hay acontecimientos como tal que son tipológicos porque luego con Jesús se cumplió esa parte. Estamos claros lo que es un tipo y lo que es un antitipo, ¿cierto? Jairo, la diferencia del tipo y el antitipo. La diferencia. Ajá, sí, que se quita. O sea, el tipo es donde descansa, el antitipo es donde descansa el tipo. La realidad espiritual en el futuro es el antitipo. Ok. Más o menos ahí. Antitipo. Sí. ¿Cuál va primero, el tipo o el antitipo? El tipo, el tipo. Ah, ok. Claro. Ya. Por algún momento como que no lo entendí esa parte. Fíjense, en esta plantilla hay ejemplos de lo que son el tipo y el antitipo. Fíjense que todos los antitipos están en el nuevo pacto y los tipos en el antiguo pacto, porque ahí es que converge y podemos identificar de cuándo es uno y cuándo es otro, porque si hay un evento que entonces no se registra en el Nuevo Testamento, no se puede considerar un tipo. Por eso es que hay algunas discusiones en relación a si José era tipo o no de Cristo. ¿Verdad, Jairo? Sí, la Biblia no lo dice. Hay Si, una, porque si entonces no lo nos montamos- menciona, no podemos nosotros forzarlo. Digo yo. de que no podemos decir que decir que diga lo que queremos que diga. Exactamente. Los tipos y los antitipos en la Biblia están claros. Lo que pasa es que se ha abusado de ellos porque como existen tipos y antitipos en la Biblia, como lo vemos ahí en la plantilla, muchos predicadores entonces empiezan a sacar tipos y antitipos de donde no hay. Y ahí es que está el problema. Ok. No, excelente, eso es así. Entonces, aquí en esta plantilla lo que hago es una comparación, para que lo veamos así rapidito, el tipo y el antitipo. El pueblo pecó contra Dios y Moisés. Bueno, ese es el tipo. Todos pecaron en Romano. La serpiente mordieron al pueblo y muchos murieron. Pecado pasó a todos, todos. Dice en el mismo libro de Romano, por cuanto todos pecaron. Entonces, en el 6:23, que siempre lo confundo, me cruza con el 3:23, dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria. El pueblo confesó su pecado, pero todos necesitan arrepentirse. El pueblo lo confesó y pidió perdón en aquel tiempo, pero en el nuevo pacto viene a formar parte del tipo y el antitipo, porque todos, la Biblia ahí sí es clara y tajante, necesitan arrepentirse. Entonces, si nosotros no manejamos esto, lo que son las figuras literarias, los tipos de modismos, el tipo y el antitipo, identificar cuándo se da un modismo, cuándo no, con mucha facilidad vamos a caer en errores, porque aquí no hay variante textual. Aquí serían errores de interpretación y explicación de las escrituras al momento que vayamos a hacer uso de eso. Sea en un mensaje, sea en una conferencia, en un estudio bíblico, hasta compartiendo el mensaje de salvación con alguien que desconoce de Dios o que todavía no pertenece a la fila de los creyentes. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Excelente. Sí, ok. Vamos a ver otro punto que tengo por aquí. Y aquí hay unas definiciones de hebraísmo. Esto lo vamos a ver, digamos, un poquito no tan profundo así, porque hay unas exposiciones que tienen que ver con eso para no interrumpirla. El hebraísmo, por hebraísmo entendemos ciertas expresiones del giro peculiares
del idioma hebreo que ocurren en nuestras traducciones de la Biblia, que originalmente fueron escritas en griego y hebreo. Ya sabemos que en arameo se escribió poco y que aunque la Biblia conserva algunas frases que no lograron traducirse del arameo, y en el Nuevo Testamento podemos ver algunas frases que todavía se conservan así, tal cual. Ejemplos de hebraísmo. ¿Quién no puede, por favor, leerlo? Amén. Ejemplos de hebraísmos. 1. Era costumbre entre los hebreos colocar nombre a sus hijos según las condiciones o momentos. Ahí están las citas, Lucas 16, Efesios 2:2, 5:6 y 5:8. Las comparaciones se expresaban a veces mediante negaciones. 3. A veces los hebreos, a pesar de referirse tan solo a una persona o cosa, mencionaban varias para indicar su existencia y relación con la persona o cosa a la que se referían. Número 4. Con frecuencia usaban los hebreos el nombre de los padres para denotar a sus descendientes, hijo de fulano, hijo de Aarón y así sucesivamente. La palabra hijo se usa a veces, como en casi todos los idiomas, para designar a un descendiente más o menos remoto. Así es que los sacerdotes, por ejemplo, se llamaban hijos de Leví. A Mefiboset se le llamaba hijo de Saúl, aunque en realidad fue su nieto. Modismo de, ¿cuál es ese modismo, Mariel? Filiación. De filiación. Hay una palabra que Jesús utilizó en la cruz, mayormente cuando en Semana Santa se utiliza mucho eso de las 7 palabras, que es la sexta palabra que dice consumado es. Esta palabra, la traducción que tenemos, que es esa, consumado es, esa es la traducción, no le hace justicia a lo que estaba escrito en griego, que es el griego teletestai. Debió de ser Kala Shalom, que es una combinación entre el hebreo litúrgico y el arameo. Al traducirlo, el escritor puso consumado es, pero los eruditos que profundizan más explican de que esa frase no le hace justicia a lo que realmente Cristo estaba sintiendo en la cruz al momento que él dijo, consumado es. Fíjense la importancia. Ellos buscaron una palabra que yo diría combinara, que se adecuara a lo que ellos estaban expresando. Pero realmente en el griego, ese término lo que significa es una totalidad, como digamos en contabilidad, un pago absoluto. Ya está pago totalmente. O sea, fue un grito de victoria que Jesús dio sobre la cruz y sobre el pecado. O sea, Jesús pagó en su totalidad nuestra deuda. Ya no íbamos a caer con la condenación. Pero cuando uno escucha decir consumado es, como que esa frase es muy, muy básica, muy normal a lo que realmente él quiso decir cuando dijo teletestai. O sea, victoria, hemos vencido. Ustedes vencerán junto a mí. La deuda está totalmente pagada. Y entonces sí le da fuerza a la frase del Nuevo Testamento que dice, porque todas nuestros pecados fueron clavados, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Ahí sí le da fuerza, ahí sí le da como mayor realidad a lo que él estaba sintiendo. Por eso son importantes los modismos, porque consumado es, yo lo escucho como una frase como normal. Terminamos, consumado es, terminamos, ya esto se acabó. No igual que una victoria que Cristo tuvo sobre el pecado y que ahora no podemos irle a él con cuento de que, ay, maestro, sabe que yo soy humana, porque no nos da la carga que no podamos sobrellevar, porque si él venció, nosotros también podemos hacerlo. Esto hablando del Cristo histórico, del humano, porque
No nos podemos enfocar en el divino porque sabemos que Diana, claro, maestra, lógico, ahí él iba a vencer todo. Pero hay cosas que él la venció en la parte humana para enseñarnos a nosotros que sí se puede vencer. Ahora que nuestra concupiscencia y todo lo demás no nos ayuda muchas veces y cedemos con facilidad a esa voz interior que yo digo de maldad, a esa continuidad hacia la maldad que tiene el ser humano, ahí sí. Con hebraísmos nos vamos a referir al uso peculiar de cierto número de algunas palabras que expresan hechos realizados o supuestos de varios nombres propios. Aquí hay modismos, por ejemplo, la parte de Faraón, ¿verdad? A veces no logramos identificar cuál es lo de Herodes porque son nombres dinásticos que tienen que ver con la dinastía, entonces todos se llamaban así. Entonces a veces hablamos de uno creyendo que es del otro o damos una referencia de un faraón y no logramos identificar de cuál era. Porque la Biblia únicamente dice el faraón o dice Herodes. En algunos casos puede decir el cuarto, Herodes el cuarto, el primero y eso, pero realmente se hace incómodo si no conocemos eso. Me di a entender con lo de faraones y... Amén, amén. Jairo, También ¿cuál es faraón usted recuerda por su nombre? Y los compañeros también que lo puedan ayudar. Faraones con su nombre, que me puede decir, profe, fulano, o con Herodes. Necao, Necao. ¿Cómo? Necao. Ah, Necao. Ok, Sí. bien. ¿Cuál más? Otro de ustedes que no haya hablado. Faraones con su nombre, que recuerden. Ramsés. Capés. No logré entender. Ramsés, maestra. Ah, no, pero Ramsés, eso de la historia, Melvin. Eso no son. Melvin, tú estás mirando películas, No, aquí poniéndole coco maestra. No, ¿Pero cuál fue la pregunta? yo no digo ahora, yo no digo Me que estoy mirando película ahora, sino que Ramsés, eso de la historia. A ver, faraones que recuerden con su nombre. Jairo se tomó la delantera y dijo uno, pero hay muchos. Yo hablé de uno de los más famosos y más sonados en la Biblia. Claro, ajá, más, como dirían por ahí, más bueno que así, más rápido. Hay uno llamado Tutankamón. No, Daniel. Esa es la historia también. Tutankamón. No fue un faraón. Vamos a ver, como dirían los niños por ahí, piensa cabeza, piensa. Pero es que la pregunta es, ¿cuáles faraones usted recuerda con su nombre? Porque faraón, como tal, el concepto se refiere un título. a, ¿sabes? Un Sí, título, claro. dinastía, Sí. el faraón. En José, Sí, esto fue bueno. exacto. Igual que Herodes, pero ¿cuál Herodes? ¿De cuál es que tú me estás hablando? El faraón, pero ¿cuál? El que estaba cuando José. ¿Cuál faraón? Vamos, arriba. No sé si... Al final, que no tengan la Biblia, maestra. Que estén en la Biblia, porque nosotros, esto es bíblico, mi amor, no nos podemos salir de ahí. No podemos. Pero yo mencioné a Ramsés, maestra, y Ramsés está en la Biblia. Ramsés estaba en el tiempo de Salomón o de David. Dame la cita. No, estaba en los tiempos, bueno, de Moisés, en Éxodo capítulo 1 habla de Ramsés. Bueno, yo tengo que consultar esa cita, no la voy a descartar en su Pero es que lo menciona, por nombre, lo menciona por nombre. No, Y yo recuerdo, sí, tendría que Ramsés verificar yo la cita, porque no la recuerdo. No, yo creo que no, Melvin, yo creo que no. Más bien yo creo que ahí se da una prolepsis, si es a Éxodo 1:11 que te refiere. Sí, es por Porque el ahí asunto es que todavía se está discutiendo quién es el faraón del Éxodo.
Bueno, ustedes no saben si Melvin hizo un hallazgo. Está bien, amor. Melvin, está viendo ¿Quién películas. recuerda en Reyes? En Reyes, en el primer libro de Reyes hay un Amén. Ese era el que yo iba a decir, profesora. dígame. Necao aparece en el libro de los reyes, Ese fue del el que dijo faraón Jairo. Necao. Sí, ese fue el que yo dije, Necao. Ah, sí, ese aparece en Reyes, no para atrás en Génesis, no, sino en Reyes. Hay uno en Reyes también, porque ese Necao era el que tenía la manito, el gatillito alegre. Recuérdense que se mató a Josías. ¿Recuerdan? Correcto, sí. Excelente. En Reyes hay uno que su nombre empieza con S. Y después le sigue una I. A ver más o menos si ustedes llegan. Ese era Sisa. ¡Bien! Muy bien. Sisa. Ese era un faraón con su nombre, así es que lo necesito, Melvin, el nombre, aunque no me digan la cita, pero que sí sea un nombre de un faraón que esté en la Biblia. Pero ok, vamos a dejar un chin tranquilo los de faraón, porque quizás eso será un chin más difícil. Y los Herodes con su nombre. Vamos a ver, ahora sí tomen la delantera, que si no Jairo tira de una vez. Herodes con su nombre. Herodes Antipa era uno, hijo del otro. Ya no voy a mencionar el papá porque ya mencioné uno. Señores, le dije que no dejaran que Jairo le cogiera adelante, porque Jairo menciona el que suena más. Otro Herodes. Yo buscando sonido todo el tiempo, buscando sonido. Está brillando, Jairo. Está brillando, Jairo, real que sí. Vamos a ver, hay un Herodes que tenía buen tamaño. ¿Cuál era? El grande. Pero el varón dice que no lo sabrá muy bien, pero entiende todos los códigos, ¿verdad? Ya estamos claros, me están llegando las señales. Aleluya. Ese tenía 3 hijos. El grande. Ese, Filipo. Felipe, Mariel, pero va bien porque tenía la idea ahí. Una letrica no nos va a complicar a nosotros. Herodes Felipe. Falta otro que es muy sonado también. ¿Te parece un ching a la palabra que estábamos usando ahorita del tipo y antitipo y cosas? Pero que no sé si el nombre, pero había un tetrarca. Herodes el tetrarca. Yo no sé si era el mismo. Arquelao, creo que era, se llamaba uno también. Sí, hay uno Arquelao. Arquelao, sí, Arquelao, sí. Porque Tetrarca era como la zona donde gobernaba. Sí, el título. Sí. Herodes Antípatro. O Antipas. Antipas, exactamente. Por eso le mencioné que ahorita hablamos del tipo y el antitipo. Herodes Antipas. Pero ustedes están duros con los Herodes, con los faraones que están medio flojos. Hay uno que se usa mucho también. Hay un Herodes que se da mucho cuando hay cambio de clima en los niños. ¿Cuál es ese Herodes? Pero no me la tire tan clara, ese es Agripa. Ese mismo, ¿no? Pero el varón, mire, coge todos los códigos. Ya yo sé, cuando en mi iglesia haya predicadores que estén desatando códigos, voy a grabar el pedazo para enviárselo al varón. Descífremelo, varón, ese código ahí. Pero muy bien. Muy bien, era, ¿verdad? Para que nuestro cerebro, ¿verdad? Se mueva un poquito. Pero esos son los Herodes. Póngase usted mismo, póngase una autotarea de buscar los otros faraones, porque me quedaron cortos en los faraones. Se quedaron cortos. Es verdad que no son tan abundantes, pero habían otros faraones con su nombre registrado en las escrituras, en el antiguo pacto. Los emperadores creo que nada más se mencionan como 3. ¿Los emperadores qué? ¿Se mencionan cuántos? 3. Creo que nada más se mencionan como 3, creo. ¿Cuáles eran esos? Porque que Jairo me lleva a mí para el sitio. ¿Cuáles eran? Octavio, creo que Claudio también se menciona en el libro de los Hechos, creo. Y cuando murió Jesús se me olvidó el nombre de ese. Octavio fue cuando Jesús nació y se me olvidó el otro. Pero esos dos, cuando nace Jesús, cuando muere, y Claudio, me parece que son los únicos 3 que se mencionan por su nombre.
Y Nerón también, Claudio. Jairo. Ah, Nerón. menciona a Nerón, no me acordaba de Nerón. No, Nerón no se menciona por nombre. Tiberio sí. Ese sí está ahí Sí, registrado el nombre. Tiberio cuando Cristo muere y Sí, Octavio cuando nace y Claudio más exacto. adelante, creo que en un evento relacionado a Pablo, pero creo que Nerón no lo mencionan, ¿no? Sí, sí, en Hechos, en el O capítulo sea, se hace 18. una referencia a Nerón, pero no con su nombre. Exactamente. Pero Claudio sí está en el libro de Hechos, en el capítulo 18, con su nombre. Estos son ejercicios, mis amados, que uno tiene, ¿verdad? Porque ahí se dan algunos problemas cuando estamos leyendo y no sabemos identificar cuál era el faraón de la época, y por eso se hacen unos líos de interpretación y se confunde un nombre con otro. Imagínense, hay muchas ciudades también que tienen nombre y vuelve y se repite el nombre y usted cree que está hablando de un sitio, pero es a otro sitio que se refiere. O sea, hay que tener un poquito ahí de dominio de todas esas cosas para entender. Oiga, todo esto es para entender de mejor manera el texto, para poder enseñarlo, predicarlo, explicarlo, porque si usted no lo entiende y no le saca el mayor provecho, la mayor profundidad, no la desglosa, entonces, ¿verdad? Nos quedamos cortos. Y como en los escenarios a los que Dios los va a llevar a ustedes, habrá de todo tipo, de eso que usted podrá sorprenderlo con dado brinco fácilmente encima del púlpito. Axel. Pero también habrán otros que van a estar ahí pendiente a todo lo que usted está diciendo, a ver qué tan claro está. Seguimos entonces. Ya se escribió su autotarea de buscar los otros faraones. También otro emperador es Augusto César, que la Biblia lo menciona fácil, tal cual su nombre. Aquí solo es ejemplos de lo que son, lo que le mencionaba, que se da varias veces, ciertos números, que a veces no lo entendemos, se usan a veces en el hebreo para expresar cantidades indeterminadas, por ejemplo el 10, no exactamente era un 10 como nosotros lo conocemos en dominicano. Hay en texto que es refiriéndose a varios. El 40 también es otro número que no exactamente se refiere a 40, sino 7 días puede ser a varios días. Bien, el 70, el 7 y el 70. El 7 dicen, el número de Dios, pero el 70 también para expresar números de multitudes. Es importante tener esto en cuenta, porque en las escrituras se usan en ocasiones números redondos, pero que en esencia, en el texto, en la información, no se refiere a exactamente ese texto. Deme un momentito en lo que la guaguita, ¿verdad? Pasa. Usted sabe que cuando vivimos en algunos residenciales tenemos ese privilegio de deleitar nuestro sentido auditivo con la música de la guaguita, del heladero, del que vende maíz, del que vende limón, del que vende cayota y todo eso. Esos son privilegios de lo que vivimos en algunos residenciales de Santo Domingo. Quizá por donde vive no se escucha eso. Pero bien, seguimos, mis amados. Entonces, hay que tener esto en cuenta, la numerología, porque no siempre se refiere a números redondos, pero también a veces se da un número con exactitud y lo que se hace es que se da como un aproximado. En el libro de Hechos, en la promesa que muy predicada, el cómo 120, se usa el 120 como número absoluto, pero el cómo no sabemos qué tanto era. Si era que excedían los 120 o si eran menos de 120. Dice, ¿cómo 120? Entonces yo escucho algunas enseñanzas y prédicas que tangentemente dicen y los coritos de la iglesia también.
El corito, ¿cómo que dice el corito? Que es seguro que... Melvin se lo sabe, Melvin brinca en un pie con ese coro, porque lo hizo pentecostal de la cabeza a los pies. El fuego que se encendió a 120 a la vez. Ustedes se lo saben, ustedes saben. Bien, Yo otros, creía que era el que dice, otros. no Axel. subir a Sinaí para bajar como Moisés. Usted se refiere, pastora, para bajar bueno, con el rostro resplandeciente. No, yo me refiero al coro que habla de los 120, que dice que descendió a 120 a la vez, me hizo pentecostal de la cabeza a los pies. Fuego, pentecostal, fuego. Entonces, en ese coro es seguro que son 120 que hay ahí. Fíjense, aquí hay ejemplos de otros hebraísmos, como le mencioné, le hicimos el ejercicio ahora, Herodes, Abimelech, hay varios en la Biblia, faraones, ejemplos de lugares que tienen que ver en la parte de la interpretación de las escrituras, que son detalles que tenemos que tener claro, porque sin querer confundimos un personaje con otro, un lugar con otro, un mismo, porque que antes le daban lo mismo nombre a dos personas, le daban el mismo nombre del lugar y hasta en ciudades diferentes, pero el mismo nombre. En el momento que nosotros estamos leyendo, pudiese darse el caso de que confundamos una ciudad con otra, o que uno era una ciudad y otro era un barrio, por poner un ejemplo un poquito más coloquial. Y aquí en la parte rosada vemos lugares iguales: Cesarea, Antioquía, Mizpa, que uno lo confunde. God y Magot, ay Dios mío, ahí sí hay una situacioncita, pero no me entre en ella. Un nombre con una misma persona. ¿Cuánto José hay en la Biblia? Santo Dios. ¿Cuánta María? Ligan la historia. Bueno, hay hasta uno de los evangelios que liga la historia de María Magdalena con la otra María, con una de las otras María, con la, lo mezcla. Cuando usted está leyendo el relato, como que salta de una María a otra, y usted, si no lo logra identificar, predique ese relato creyendo que es una sola persona. Y son dos María. Un evangelio, oiga eso, escrito y plasmado en las escrituras. Por eso es importante buscar, indagar, profundizar en las escrituras. Bien ejercicio para poner el cerebro a funcionar. Esta materia. Hay muchas cosas ahí que yo no quisiera dar la clase a las 8:30, pero yo sé que hay tantas cosas que estamos diciendo que, ¿verdad? Palabras simbólicas. Palabras simbólicas. Yo aquí solo puse elementos, ¿verdad? Pero quiero que usted lo asocie y lo comparta conmigo. ¿Dónde está? Porque son palabras simbólicas. ¿Dónde está la simbología de esa palabra? Bueno, Ajá. yo voy a coger la balanza, que es la justicia. Ajá, háblenos de la balanza de la justicia. Sí, es el simbolismo del objeto, simboliza la justicia. Digo, sí, y cuando está nivelada, claro, porque cuando la balanza se inclina hacia un lado, entonces es injusticia. Ok. Otro, vamos a ver. Aquí está el ancla, el cuerno o el chofar, ¿quieren llamarle? El alfa, maestro. Dígame. El alfa. Ok, el arpa, cuénteme. Música, adoración. Disculpa, Mervin, que tengo una guaguita platanera cerca. Repíteme, por favor. No, que está relacionado a la música y a la adoración. Ok, sí, el arpa, un instrumento. Ahora en las iglesias, en algunas,
Yo diría que de corte pentecostal no, yo no he visto. Sí he visto de corte bautista. De corte bautista he visto que tocan el arpa, pero ya ustedes saben. El arpa Pero ya- somos bautistas, maestra. ¿Eh? No somos bautistas. Bautizado, claro, pero yo me bauticé a los 13 años, me bautizaron a mí. Nosotros somos, como la canción, ¿qué es lo que somos? Porque aquí no podemos decir que somos, di que ecléctico. Di que eso es el doctor Eduard Cifre, su coordinador académico, que quiere ahora poner una secta ecléctica que coge de todo. Somos pentecobautistas. Pentecobautista. Oh, pero está buena esa. Pentecobautista. Pero ¿por qué tú lo dices? Por el lío que tenemos entre el arminianismo y el calvinismo. Es una parte de teoría y la otra de práctica. Por el abuso del uso de las lenguas. Hemos usado mucho y muchas malas interpretaciones. Ay, 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 ay. El uso de la lengua, ay, Dios mío. Los esposos usen menos la lengua porque, Dios mío. Seguimos con la palabra simbólica aquí. Vamos a esto. El águila. Bueno, Vamos a ver, el águila representa como un símbolo de poder majestuoso. No sé, como el águila, remóntate como el águila, es como un nivel alto, diría yo. sí, un nivel superior. También el águila representa procesos y victoria. O sea, que el águila cuando cumple sus 40, ella misma empieza a desplumarse, pero luego cuando vuelve a resurgir, como dicen por ahí, mucho más bella que antes. Y la abeja. En ocasiones actúa como en Ok. defensa propia, pero en ocasiones pica. Trabajadora, esforzada. Pastora, no le logré entender la idea, porque Mariel me estaba transmitiendo algo también. Perdón. No, usted, la pastora que se introdujo y no escuché lo que ella dijo porque estaba escuchando el teatro. Pero es así. El ancla, el aceite. El aceite significa unción, dedicación al ministerio. Exacto, separación, apartado. Exactamente. Apartado para. Apartado para. Muy bien. Ahora lo unimos con aceite caliente y con aceite quemado de lo de la fritura para que puedan bajar los bríos y las cosas. ¿Verdad, Melvin? Aceite eléctrico y cosas así. No. ¿Cómo fue, maestra? Digo que ahora utilizamos aceite 3 en 1 para, ¿sabes? Para aflojar. O aceite quemado, porque a veces hay hermanos que son medio fuertes y hay que ungirlo con aceite del caldero de la fritura. Ciertamente el aceite es para separar, apartar, por eso ustedes ven que las prestaciones se oran. ¿Eh? ¿Con cuál aceite? La pastora Alexandra está gozando con la parte del aceite. Ay, me acordé como le dije a una sierva, gózate en la presencia de Dios. Aleluya. El aceite separado. Oh, Jehová. Recuerden que nosotros somos que le damos el carácter santo a las cosas. Entonces, el aceite lo utilizamos para ungir en ocasiones los instrumentos, pero esos instrumentos tocan el mismo bachatón que tocaría un inconverso en una fiesta con la batería o con la güira. Pero nosotros hemos separado esos instrumentos como sagrados y santos al Señor. Y el chofar, señores, no han dicho nada del chofar y del ancla. Yo creo que el ancla la mencionaban, pero el chofar o el cuerno simboliza fortaleza. Espérate, Axel. Imagínese usted con un cuerno, eso es, pero muy bien, Jairo, es realmente fuerza. Por eso que hay un modismo por ahí que dice agarra como el toro por los cuernos. El toro se agarra por los cuernos. Hay un modismo cuando dicen así la gente. Eso es
si pudiésemos llevarlo a la Biblia, entonces se parecería a la historia del anatema, cuando Dios le dijo, córtalo a todo de raíz, para marcar un precedente a lo que será. Cuando se dice, agárralo, el toro se agarra por los cuernos. Es decir, cuando hay un problema, vete a la raíz para que tengas el control de la situación, de lo que está pasando. Bien, mis amados. Cuando Jesús dice también que las zorras se matan pequeñas, también quiere decir esa parte que es mejor, o sea, quiere dejar dicho que es mejor comenzar en lo pequeño para que no se haga más grande y luego se encienda un bosque y no tenga solución. Así es, en Cantar de los Cantares hay un texto que dice que hay que cazar las zorras pequeñas porque echan a perder todo el viñedo o toda el sembradío, si se pudiese decir, o toda la cosecha. Asimismo, las zorras pequeñas hacen echar a perder la mayor santidad que hay y la vida espiritual de la gente. Pero bien, volviendo aquí. Modismos, palabras simbólicas. Bien, mis amados, hasta el momento necesito saber si tienen alguna duda, pregunta que tengan, que quisieran que se les aclare en este momento, algo que mencionamos y usted no quedó muy claro, algo que se dijo, o que usted quisiera aportar, ¿verdad? De los temas que hemos tratado y que usted se ha hecho su tarea leyendo ahí, haciendo la tarea, se ha topado con otras informaciones. Amén, amén, profe. Aquí también, antes de que crucemos esa plantilla, no recuerdo, no escuché si alguno de los compañeros mencionó el ancla, pero el ancla también representa estabilidad, representa lo que no se mueve, lo que no se quita de su lugar, lo que se mantiene fijo y estable, yo diría. Como debe usted estar, ¿verdad? Arraigado ahí, en la presencia de Dios. Que aunque vengan vientos fuertes, ¿verdad? Usted se mantenga. Muy bien, la explicación del ancla. Ciertamente da estabilidad. De hecho, ustedes saben que el ancla se usa para los barcos. Cuando tiran el ancla es porque en ese lugar se van a establecer o se van a detener o van a hacer algo, pero en ese momento, en ese lugar, es que necesitan que la tripulación o embarcación se detenga y permanezca el tiempo que quiera. Igual, esta palabra, ¿verdad? Simboliza, como usted lo acabó de decir, nuestra vida también. De Cristo es el ancla de nuestra fe. Y ahí no debemos movernos. Jairo, ¿alguna aportación que quieras hacer hasta este momento? Porque creo que la próxima plantilla. Todo claro, todo claro. Excelente, así me gusta. Siempre tratamos de usar un lenguaje bien sencillo. Yo sé que la pastora Alexandra ha estado disfrutando bastante de la clase, sonriendo. ¿Verdad que sí? Bien, mis amados, la próxima semana, ustedes entran en exposición. Les asigné, estamos claros de las exposiciones de la próxima semana. No sentí el día de hoy a nuestro hermano el Talmí, Jordan, no lo sentí. Cierto, ¿verdad? Porque yo llevo mi control de asistencia, de participación y demás, pero no sentí a Jordan. Entonces, estamos claros. La próxima semana, Melvin, Evidencias acádicas y tradición gramatical del idioma hebreo. El libro está colgado en el grupo. Mariel, hay un documento que se llama Hebraísmos, que es para que usted lo desglose la próxima semana, nos haga entender algunas cosas que no mencionamos aquí ahora. Jairo, del manual de Dr. Sigre, va a profundizar y se pueden auxiliar de otros escritos. No necesariamente tienen que circunscribirse al material que les mandamos. Pueden auxiliarse de otros escritos. Jairo nos va... ¿Usted lo mencionó? Oh, pero claro, de primero, usted de lo mío personal.
¿Qué Los que pasó, son de lo Mary? mío, yo los meto al fuego adelante. Pero fue que me preguntó algo. No, le estaba recordando su tema de exposición para la próxima semana. Evidencias acádicas y tradición gramatical del idioma hebreo. Y yo creo que era para la cuarta, maestra. Revise Para bien. la cuarta, vamos a ver, yo tengo aquí, Sí. Si Yo no me estoy para equivoco, yo estoy para la cuarta también, maestro. vamos a Sí, ver, vamos a ver. ellos están en la cuarta, maestra. Ok. Yo sí estoy en la próxima semana. Y que yo sí, maestra. Sí, estoy involucrada ahí. Perfecto. José Morales, para la próxima semana, con conceptos fundamentales del Antiguo Testamento. Los conceptos fundamentales en hebreo, mi hermano, yo. Auxíliese mucho del documento que le envié. No es que usted me va a decir que gloria, que eso siempre se habla mucho, paz, no. Conceptos fundamentales del Antiguo Testamento. José Morales abrirá la sección de exponente la próxima semana. Mariel Copiado, Guerrero, copiado. que nos hablará de hebraísmos. Alexandra, que nos pondrá a gozar la próxima semana con el lenguaje arcano y el lenguaje del cuerpo y la hermenéutica. A ellos se lo seleccioné en el grupo. El señor Julio Daniel Santana, que estará exponiendo la próxima semana también el capítulo 7 de un libro que le compartí, Contexto de Géneros, del libro La Biblia en su contexto, de Kruger. Yo se lo compartí por el grupo después. De Craig Kenner, perdón, el libro de Daniel, donde va a exponer, señor Julio Daniel Santana. Entonces, para la cuarta semana, Melvin abre, sigue Jairo, Confesor Jiménez, que Jairo tiene el tema de los eufemismos, difemismos, el zoomorfismo. Nos va a dar ejemplo de cada uno de ellos, dónde están en la Biblia, en el Nuevo y en el Antiguo, para, ¿verdad?, ayudarnos. Confesor, que va a hablar de las evidencias hebreas del idioma hebreo. Jordan, que hablará de los relatos cortos de Jesús. Y Berquilario, que ese caso lo tenemos, de hebreo y arameo. Eso para la próxima semana. Arrancamos con los 4 exponentes que mencioné, que son los autores de la próxima clase. Recuerden, Mariel, José Morales, Alexandra y Julio Daniel, que la única oportunidad que tienen sus compañeros de aprender del tema que a usted le corresponde es escuchándolo a usted. Cada uno va a tener 15 minutos, me parecen bien. Y en la cuarta semana igual. Berkis Hidalgo, Melvin, Jairo, Confesor, Jordan. Le hago la salvedad para que usted se explaya, prepare sus plantillas con altura, como ustedes saben, se esmeran, para que nos hablen de esos temas. Bien, vamos a, si no hay preguntas hasta este momento, pausamos la clase y la retornamos la próxima semana bajo la cobertura del Señor a través del Espíritu Santo. Bien, mis amados, hasta una próxima semana. Shalom, shalom para todos. Que puedan disfrutar un excelente fin de semana y este feriado puedan descansar, que no haya mayores eventualidades. Dígale al maestro lo que se celebra de este lado. Al maestro. Por cierto, feliz Día de la Virgen a todos. Exactamente, eso mismo. Ah, sí, pues si hay que, la gente, señores, levántese temprano. Ustedes no debieron de estar en clase hoy, debieron de estar caminando pigüelo, que hacen su voto y su cosa. Yo voy a ir el martes para dejar que la gente baje, ¿sabe? No hoy aquí no se trabaja, desde hoy se cancelan los trabajos. Aleluya. Clase desde hoy. Voy a tener que mudarme para allá, para Higüey, realmente. Pero usted, Jairo, si usted tiene alguna promesa, no sé si vestirse de morado y cosas, en Villacón usted consigue alguna ropita, porque ya no da tiempo a mandarla a hacer, pero todo el que tenga una promesa, vaya a cumplirla. Si tienen algún voto nazareo, no sé, nazareno, de barba, cabello y eso. Melvin, aprovecha mañana y lleva tus peticiones a la cigüeña, a la Virgencita de la Altagracia. ¿Alguna cruz? Yo tengo una de cifra aquí que la tengo que llevar mañana.
Bueno, ese sí mandó muchas. Si fuiste tú, ay, mi madre, a las 8 de la mañana tiene que llegar. Y todavía a las 12 estás tú leyendo todas las peticiones que hizo el doctor Cifre. Me saluda el guía turístico, amigo mío. Ah, Melvin, dice el doctor que le saluda al guía turístico, amigo de él. ¿Tú te acuerdas el lío que él quería hacer allá? Su mejor amigo. El amigo amigo que- full. El amigo Bien. que él frustró, yo lo digo cuando José- lo vea mañana. Amén. José Morales, si usted tiene alguna promesa, vaya a cumplirla, que el próximo viernes lo necesitamos en clase. Jairo, No, estamos bien hasta ahí. ¿está bien? Ok. Ya ustedes saben, hasta la próxima semana. Yo no voy a viajar mañana, güey, porque no me gusta la muchedumbre, le tengo miedo al COVID. Yo se lo voy a mandar con mi hermano Melvin, que está cerquita, con Mariel, que es mi amiga. Está cerquita de la Virgen, aunque sea ahí en los pies se lo pongo. Ay, Dios mío. Pero bien, damos gracias a Dios porque el Espíritu Santo está con nosotros y nos ayuda a permanecer. Dios le bendiga y hasta la próxima semana, si Dios así lo permite, a través de la misma plataforma Zoom, los paqueticos y el internet que nos ayuden, Señor Jesús. Shalom, shalom. Amén, Dios bendiga.